Bien, volvemos a nuestro estudio. Estamos aquí en la mesa con la primera entrevistada de esta noche, que es en este caso Olga Ruitero. Olga, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy Gracias. bien, Gracias por venir. Gracias por venir, como siempre. Bueno, recién un poco charlamos acá, porque son las cosas que cuando la gente que nos gusta la política nos juntamos, hablamos, y tiene que ver con esta situación y esta realidad nacional, que creo que, bueno, ha sido de las primeras peronistas de Córdoba que empezó a apoyar una unidad o una situación. Incluso, Olga, lo hiciste antes de todo esto, lo intentaste hacer de alguna manera con la realidad provincial también. Después, bueno, no pudieron, pero digamos, siempre fuiste uno de los dirigentes que apostó a esto, ¿no? Y hoy, bueno, casi que lo tienen concretado en el 100%, ¿no? Sí, la verdad que a nivel nacional, el que Cristina se corriera y dejara lugar a Alberto Fernández posibilitó que esta unidad del peronismo, que no se daba, había relaciones entre el kirchnerismo y el PJ en algunas provincias, sobre todo las más chicas, pero el peronismo era cada uno hacía lo que le parecía. Y creo que esto posibilitó eso, que todo el peronismo nacional esté junto. Creo que hay muchas cosas que corregir, debatir, etcétera, pero ya que estén unidos frente a un desafío nuevo es importante, y hay algunas excepciones. La provincia de Córdoba, el gobernador es el único gobernador que faltaría, pero el presidente del partido, el apoderado del partido, la mayoría de los intendentes están todos alineados, así es que me parece que ese es un dato positivo desde el punto de vista de la existencia de los partidos políticos en Argentina, porque el peronismo era líneas más líneas más líneas y visión, el radicalismo lo mismo. O sea, creo que la democracia se va a fortalecer si el sistema de partidos políticos también se fortalece, o a no ser que los argentinos nos inventemos un sistema en donde los partidos sean reemplazados por otro tipo de organización. Claro. Pero sin partidos fuertes las democracias son débiles realmente. Sí. Bien, perdón, sí, usted decía recién, están casi todos excepto Schiaretti. ¿Qué falta para que Schiaretti se quede alineado con el resto del peronismo nacional? Ay, no sé, se lo van a tener que preguntar ustedes a él. Yo no tengo diálogo con Schiaretti, no sé cuáles serán las razones. Entiendo que defienda la lista corta. Nosotros estamos trabajando a nivel de candidato a presidente y en el caso nuestro cada uno mostrará la lista de diputados que quiera. Ajá. Y que Córdoba define y defienda a diputados nacionales me parece importante, porque es la voz del pueblo de Córdoba en el Congreso de la Nación, pero no sé por qué, cuál puede ser las razones de que no se defina. En este contexto, Schiaretti se puede llegar a sentir un sapo de otro pozo, teniendo en cuenta que está casi todo el peronismo alineado, menos él. No, yo creo que en octubre, si se confirma el triunfo de Fernández, me parece que más allá de la posición que haya tenido Schiaretti, creo que Caserio, que es el presidente del PJ en la provincia, va a tener un rol, ya lo tiene, un rol preponderante, y eso va a facilitar el acercamiento de la gestión nacional con la gestión provincial, porque creo que las finanzas ni nacionales, ni provinciales, ni municipales están buenas, y así como hoy se está pidiendo que a todos los sectores, sea cual sea el sector político que pertenezca o empresarial, llevar calma y que todo termine institucionalmente de la mejor manera, creo que es un proceso de recuperación económica muy difícil. Y la provincia no es una isla. Si no le va bien a la nación, tampoco le va a ir bien a la nación. A pesar de que quieren hacernos creer que es una isla, ¿no? Pero bueno, no es una isla. A veces es una isla en el pensamiento, digamos, pero siempre por ahí yo escucho cuando nos dicen, los cordobeses son muy ombligueros. Pero creo que somos parte de un todo que es la Argentina, ¿no? A propósito de Schiaretti, le pregunto, porque sabemos del peso específico que tiene y ha mantenido en los últimos años en Córdoba y en lo que se proyectó en el país, pero ¿no parece un apoyo testimonial de Schiaretti a Macri, teniendo en cuenta que todo el peronismo cordobés, o la gran mayoría apoya a Alberto Fernández, incluso algunos de sus ministros? No sé, o sea, él
cada vez que uno lo escucha o lo lee, él ha declarado su presidencia, o sea, él Sí. no está diciendo ni voten a aquel cierto. o cual presidente. Esa actitud es la que claramente expresa, no sé cuáles pueden ser las razones, pero sí hay muchos peronistas que incluso si a Schiaretti le dicen no, nosotros apoyamos o somos presidente o no nos definimos, por abajo todo el mundo está trabajando para Fernández. Sí. ¿Cómo calificaría, Olga, esta actitud de Schiaretti, digamos, teniendo en cuenta que es el gobernador de una de las 2, 3, podemos discutirlo eso, provincias más importantes del país, en cuanto a poder económico, también a influencia electoral, digamos, su equidistancia no es algo que pase desapercibido en el contexto nacional? ¿Qué le parece a usted? No sé, yo no soy quien para calificar a nadie y menos al gobernador. Sé y a la vista de todo el mundo está que son muy amigos con el presidente Macri, han participado y han trabajado junto a las empresas del padre de Macri, pero no sé si eso tendrá o influye en la decisión política. Aquí estamos hablando del peronismo, de la decisión nacional, de un modelo de país que hay que reconstruir, pero no sé por qué, no lo sé. La verdad que no sé. Usted en transcurso de esta entrevista habló permanentemente del peronismo y no del kirchnerismo. Hoy tiene más espacio y más amplitud el peronismo que el propio kirchnerismo en el armado de este binomio. Lo que pasa es que en la experiencia del kirchnerismo como gobierno participaron sectores peronistas, como también participaron sectores radicales que aún hoy participan, pero el peronismo en su conjunto, como hoy, en la unidad de todos los partidos y de todos los diputados, gobernadores, etcétera, no se había visto hasta ahora, y hacía mucho tiempo que no se producía este encuentro, y me parece que esto es lo diferencial. Lo diferencial en lo político. Usted mínimamente lo debe conocer a Alberto Fernández, no digo personalmente, pero sí en su trayectoria política. ¿Qué cree que puede diferenciarse un posible gobierno de Alberto Fernández con respecto a lo que se vivió en los 12 años anteriores que estuvimos viendo con Néstor, con Cristina? Bueno, Alberto Fernández lo conozco mucho porque acuérdense de la época de Cafiero de la Sota, Menem Duhalde, nosotros trabajábamos y Alberto Fernández trabajaba con Cafiero de la Sota. Creo tal vez que la diferencia, voy a diferenciar el primer gobierno de Néstor Kirchner, que creo un gobierno abierto, del cual Córdoba fue, el PJ de Córdoba fue un activo participante, al punto de que de la Sota le dio que pusiera el presidente de ese momento, Néstor Kirchner, los diputados nacionales de esta provincia. Después la relación no anduvo bien en los otros dos gobiernos de Cristina, y creo que Alberto tiene la capacidad de hablar con todos los sectores, de escuchar a todos los sectores, y creo que tiene la inteligencia de darse cuenta que la crisis es tan grave que no se va a poder gobernar solo ni caprichosamente, y que realmente si no escuchamos a todos los sectores, hablar de producción, trabajo, industria, etcétera, exportar más para el dólar y poder pagar la deuda, solo eso no se hace, y está demostrando capacidad de diálogo con todos los actores. Me parece que tal vez la variable es que es un dirigente que no es sectario. Ajá. No se encierra, digamos, no. Como usted dice, no es sectario, no se encierra en un grupo pequeño, digamos. No. Y siempre ha sido así. Cuando no ha coincidido, esta es otra virtud que yo le doy y que la tiene, que se la admiro, es que cuando él no coincide es frontal y no especula, y si se tiene que ir se fue en el gobierno de Cristina con la 125. Bueno, fue una de las demostraciones de eso. Me parece que conoce el paño, ha estado adentro, conoce la Argentina, conoce de gestión y tiene condiciones de inteligencia para llevar adelante el país. Ritor, usted conoce mucho la ciudad de Córdoba y mucha gente ha abarcado territorialidad en la capital provincial.
¿Es una causa perdida en estas elecciones nacionales, digamos, poder revertir en Córdoba lo que han dado los números? Yo creo que la intención, obviamente, de todas las fuerzas que participan en la elección tratan de que en la primera vuelta los números cada vez sean mejores para cada uno de los candidatos. Y en esto no es ajeno Alberto Fernández, así como en el interior van a seguir apostando a sacar más votos, y en ese marco se mueve fundamentalmente Caserio con todos los intendentes del interior. En Capital se está trabajando, el kirchnerismo trabaja por un lado, nosotros con otros sectores del peronismo de Capital estamos trabajando, porque lo más importante es poder sacar más votos que lo que se sacaron. Y por supuesto que en el caso nuestro damos libertad para que elijan la lista de diputados que quieran, ¿no? Olga, quiero unir algo que decía usted recién con algo que decía Andy, es Córdoba no es una isla, dijo usted por un lado, y Andy dice usted conoce Córdoba en toda su territorialidad. ¿Cómo está afectando en esta pobreza que ya teníamos bastante extrema, sobre todo en las periferias de Córdoba, todas estas situaciones económicas? Porque nosotros hablamos y nos sentamos acá muy sueltos de cuerpo a hablar del precio del dólar, del cepo a los $10.000 y cosas así, y hay gente que cuando el dólar se va a 60 lo afecta de otra manera mucho más grave y profunda, ¿no? Bueno, imagínate, ¿qué está que creo pasando que, en Córdoba? Y bueno, se está profundizando el hambre y la miseria. Si teníamos 500.000 cordobeses bajo las necesidades básicas insatisfechas, ahora debemos tener más. ¿Cuánto? No sé, porque lo dará la encuesta permanente de hogares, pero por supuesto que se siente. Yo hoy, que vine temprano, fui hasta el disco y Dios mío, 3 cosas compré. Claro. 450 pesos. Y voy a decir, ¿cómo? ¿Y esa gente? Claro. Entonces, no, se siente totalmente. Con respecto a las medidas que se tomaron después de las PASO, que bueno, muchas de ellas tienen un color y un tenor prácticamente parecidos a los que hacía el gobierno anterior, digamos. Sí, los mismos. Bueno, han cambiado los términos. Claro. Renegociación por reperfinamiento. Sí, y yo me refería por ahí a darle dinero, a sacar el IVA, a darle más dinero. Bueno, todas estas medidas que apuntan un poco a hacer un colchón, digamos, sobre todo lo que fue el efecto del dólar, son medidas que se deberían haber hecho antes, son medidas que equivocadas. ¿Cómo lo ve usted? Yo no soy economista, pero la experiencia de haber vivido, porque esto ya lo hemos vivido, cuando los modelos económicos fracasan, se llegan a estas situaciones de crisis en donde las medidas son estas siempre y de emergencia. Claro. Como preservar las reservas, entonces tengo que poner un cepo, porque si no se me van. Por una autopista. ¿Con qué voy a pagar los vencimientos de la deuda si no estoy exportando? Entonces tengo que renegociar la deuda para poder... Eran de manual las medidas. Iguales, o sea, uno agarra los discursos incluso de funcionarios del gobierno actual respecto de estas medidas cuando se tomaron, y uno decía, qué bárbaro, y hoy las están tomando ellos. Pero lo importante de esto es que yo creo que ya no está en discusión que ese modelo fracasó, como que estas medidas no deben ser permanentes, que hay que salir de esto, pero que todos tenemos que colaborar para que se salga de la mejor manera posible, porque si no va a ser mucho más difícil para el que está y para el que viene. Ese todos debemos colaborar, ¿qué es? Porque yo escucho muchos políticos, y lo escuchamos diario, decir, bueno, todos tenemos que colaborar tenemos que... ¿Qué sectorialmente, es? O sea, la sociedad rural, el campo, la agroindustria, la industria. Dejar de mirar un poquito el ombligo y ver claro, porque acá el achique debe ser para todo, y los que más están achicados son los que menos tenían. Entonces me parece que estas salidas deben ser hechas con inteligencia y con grandeza. No hay otra posibilidad de decir tirar piedra. Hoy ya no tiene sentido tirar piedra, porque el modelo fracasó solo, sin tirarle piedra. Claro. Entonces, el tema es que a estas medidas no le gustan a nadie. Claro. Creo que tampoco le gustan al gobierno actual, pero no había otra salida. Entonces la responsabilidad es de que no se caiga, que lleguemos al 10 de diciembre con un cambio de gobierno
Ordenado. institucionalmente Claro. correcto. Sí. Bueno, sí, dale. no, voy al ámbito personal, ya Sí. no pregunto más y le voy a pedir si me deja un título. ¿Va a asumir finalmente como concejala en la ciudad de Córdoba a partir de Sí, no hay diciembre? razones para que no lo haga. Ajá. Así Bien, que no lo hay haga. otra salida política hacia otro espacio, digo, no espacio político, hacia otro No, cargo. No, ni se me ha ocurrido pensar en eso. Bien. Si no asumiera sería porque a lo mejor no tengo más ganas de ser concejal, Claro, está bien. pero no por otra razón Bien. política. Y ¿no? en ese Bien. sentido, ¿cuál va a ser su postura, Olga, teniendo en cuenta que el peronismo ha recuperado la capital de Córdoba, algo que en algún momento parecía muy difícil de lograr, y que lo ha logrado recuperar luego de muchos años, y usted va a quedar en esta posición equidistante, podríamos decirlo? ¿Cuál va a ser su actitud ante, digamos, tener un intendente peronista, pero que a la vez no es de su extracto? fila. Claro, digamos. Y mi actitud va a ser la correcta respecto de que primero los pingos se ven en la cancha. Si el caballo anda bien, camina bien y hace las cosas bien, y habrá que aplaudir. Y si las hace mal, habrá que señalar. Digo, ser concejal significa defender los intereses de los vecinos de la ciudad de Córdoba. Entonces, si las gestiones se encaran hacia ese lado, seguramente que uno puede llegar a aplaudir y apoyar, pero yo no. Pero a usted no le nunca cambia he la sido- actitud, digamos, que sea Nunca he peronista o que sido sea una radical. opositora por la oposición misma Ujú. y siempre me ha tocado el rol de opositora como concejal. O sea, yo tengo claro cuáles son las cosas que el vecino te está reclamando, y si las políticas son correctas se apoyarán. Y si no son correctas habrá que señalar a ver si uno puede influir en algo para que se cambie. Bien. Bien. ¿Schiaretti se endeudó mucho? Y lo que pasa es que la deuda que Sí, sí, tomó la varió provincia lógicamente estaba con en dólares. dólares, entonces con esta estampida del dólar la provincia aumentó su Claro. deuda si la analizamos en pesos, ¿no? Seguro. Pero lo que más creo que se va a sentir es el tema de la recaudación. Al disminuir la actividad 14 económica. meses consecutivos caída de recaudación en Córdoba. Y claro, y va a caer la nacional, entonces también lo que se Claro. coparticipa es menor. Entonces, esto es cascada, por eso es que acá la Sí, isla sí, no sí, sirve, no se salva a nadie. Sí, Claro. exactamente. Olga, muchísimas gracias. Siempre Gracias. muy, No, a ustedes, muy interesante gracias. charlar de política. Andy, nos vamos A la pausa, sí, a la vuelta con Gregorio Hernández Maqueda aquí sentado con nosotros.